Me llamo Nicolás, soy un hombre de campo. Vivo en una pequeña granja, herencia de mi padre, a las afueras de un pueblo que pocos conocen. Durante años he trabajado la tierra, cuidando del ganado y viviendo en paz. O al menos, lo hacía hasta que las noches empezaron a cambiar. Todo comenzó hace unos meses. No sé cómo explicarlo, pero de repente había algo diferente en el aire. Algo pesado, algo malo. La primera vez que lo noté fue una de esas noches donde el silencio se siente demasiado profundo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Estaba en la cocina, preparando una taza de café para la larga noche que tenía por delante. Ya me había acostumbrado a dormir poco, el trabajo en la granja no da tregua. Pero ese día, justo cuando me asomé por la ventana que daba al campo, vi algo que me dejó congelado. A la distancia, entre las sombras de los árboles, había una figura. No se movía, solo estaba ahí, observando, o al menos eso parecía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al principio pensé que podía ser un animal, quizás un coyote o un lobo. Pero había algo en su postura, en la manera en que se mantenía erguido, que no tenía nada de natural. Decidí ignorarlo, tratando de convencerme de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Debo estar cansado, me dije. No era raro después de días de trabajo pesado. Pero esa noche no pude dormir bien. Algo me mantenía despierto, como si hubiera una presencia en la casa, una energía que no había sentido antes. A la noche siguiente, la misma figura apareció. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Justo al borde de mi campo de maíz. Era imposible ignorarla. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Tomé mi linterna y salí con el rifle en mano, como lo haría cualquier granjero. Me acerqué con cautela, pero cuando iluminé el lugar donde debía estar, ya no había nada. Solo el viento, moviendo las hojas y la tierra seca a mis pies. Lo que vino después fue peor. Cada noche, esa figura estaba más cerca. La tercera noche, estaba en el mismo porche de mi casa. No la veía del todo claramente, pero podía sentirla, y cuando la luz de la linterna fallaba, sentía como si estuviera observando directamente mi alma. Era como si esa cosa supiera algo sobre mí, algo que yo no comprendía. Intenté decirme a mí mismo que no era nada, que solo era el cansancio. Pero mi perro, Rex, no lo creía. Cada vez que esa cosa estaba cerca, Rex gruñía, su cuerpo temblaba y sus ojos brillaban con un terror que nunca antes había visto en él. Los animales sienten lo que nosotros no podemos ver. Una noche, decidí que ya no podía más. Tomé una decisión, iba a enfrentar lo que fuera que estuviera acosándome. Preparé mi rifle, cargué mi linterna y me puse mi chaqueta más gruesa, porque sabía que esa sería una larga noche. El aire estaba extrañamente frío, como si algo helara mi piel desde dentro. Salí al campo, buscando a esa cosa. Caminé entre el maíz, bajo la luz tenue de la luna. No pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera de nuevo. Sabía que estaba cerca. El silencio lo delataba, ya no había grillos, ni el susurro del viento. Solo ese silencio inquietante que hacía que mi respiración pareciera ensordecedora. De repente, lo vi. Esta vez no había duda. Estaba ahí, parado frente a mí, a unos metros de distancia. No era humano. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pequeños puntos rojos que parecían perforar mi mente. Su cuerpo era alargado, desgarbado, casi como si hubiera sido moldeado por las sombras mismas. No sé qué era, pero sabía que no pertenecía a este mundo. Le apunté con el rifle. Estaba listo para disparar, pero algo me detuvo. No era miedo, era algo más. Era como si esa cosa me estuviera diciendo, sin palabras, que no servía de nada. Que no podía lastimarla, que no podía detenerla.
Apreté el gatillo de todos modos. La bala atravesó el aire, pero la criatura ni se inmutó. Lo único que hizo fue inclinar ligeramente su cabeza, como burlándose de mi intento de defenderme. Y entonces, de un momento a otro, se desvaneció en las sombras. Regresé a la casa temblando. El miedo había invadido cada rincón de mi cuerpo. Sabía que esto no había terminado, que esa cosa volvería. Las siguientes noches fueron un tormento. La figura continuaba acechándome, pero ahora no solo estaba fuera de la casa. Empezaba a escuchar pasos dentro. El sonido de una respiración profunda justo al lado de mi cama. Y aunque Rex seguía gruñendo, su cuerpo estaba cada vez más débil, hasta que un día, simplemente no despertó. Mi perro fiel se había ido, y yo sabía que esa cosa había tenido algo que ver. Llegué al límite de mi cordura. No podía seguir viviendo así. Decidí vender la granja, dejar atrás todo lo que conocía. Pero antes de irme, quise enfrentar a esa criatura una última vez. Esa noche, salí sin linterna, sin rifle. Solo quería terminar con esto. Caminé hacia el campo, esperando que apareciera. Y apareció. Pero esta vez, no estaba sola. Había más. Otras figuras, oscuras, acechando desde las sombras. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a estallar en el pecho. Sabía que no sobreviviría a esa noche. Pero entonces, justo cuando creí que todo estaba perdido, escuché algo. No sé cómo describirlo, pero era una voz o tal vez un susurro. Me decía que corriera, que me fuera y no mirara atrás. Corrí como nunca antes lo había hecho, con la sensación de que esas cosas estaban justo detrás de mí. Pero no me detuve hasta llegar al borde del pueblo. Ahí me di cuenta de que la granja ya no era mía. Ese lugar, esas tierras, ahora pertenecían a las sombras. Si alguna vez te sientes observado en la oscuridad, si sientes que hay algo en la sombra que no puedes ver, escucha a tu instinto. Nunca sabrás lo que puede estar acechando. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides compartirla y seguirnos para más relatos que te harán dudar de la oscuridad. Hay más en este mundo de lo que podemos ver, y lo que no vemos es lo que más nos teme. Mi nombre es Roberto, soy taxista, y lo que te voy a contar aún me sigue helando la sangre. Durante los últimos 10 años, he recorrido las calles de esta ciudad a cualquier hora del día o de la noche. Creí haberlo visto todo, hasta esa noche. Era una de esas jornadas largas, donde la rutina te pesa y solo piensas en terminar. La lluvia había empezado a caer poco antes de las 10 y las calles estaban casi vacías. Decidí dar unas vueltas más antes de irme a casa, buscando un último pasajero. Ahí fue cuando lo vi. De pie bajo la tenue luz de un farol, en una esquina que nunca había notado antes. Un hombre. Alto, delgado, vestido con un traje negro, completamente mojado. Me acerqué lentamente y bajé la ventana. ¿Necesita un taxi? El hombre asintió, pero algo en su rostro, no lo vi bien, estaba en la sombra. Subió al asiento trasero sin decir una palabra. Solo me dio una dirección, una calle que apenas reconocí. La voz con la que lo dijo era profunda, como un eco distante. Arranqué el taxi, tratando de ignorar el escalofrío que sentí al escucharlo hablar. La dirección estaba al otro lado de la ciudad, en una zona que rara vez frecuentaba. No pregunté más. Mi trabajo es llevar a la gente, no hacer preguntas. El trayecto fue silencioso. Podía sentir su mirada fija en la parte trasera de mi cabeza, pero cada vez que intentaba verlo por el espejo retrovisor, parecía que el hombre desaparecía entre las sombras. El silencio era tan denso que me obligué a romperlo. ¿Vive por aquí? Es una zona bastante alejada. No hubo respuesta.
solo el sonido de la lluvia y los limpiaparabrisas. Decidí no insistir, pero el ambiente en el taxi se hacía más pesado con cada minuto. Cuando llegamos a la dirección que me había dado, lo que vi me dejó helado. La calle estaba desierta, oscura, y al final de ella había un cementerio. Me volví para decirle que habíamos llegado, pero el asiento trasero estaba vacío. No había nadie en el auto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y de inmediato salí del taxi. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que el hombre se hubiera bajado en algún momento, pero no había nada. Ni una huella en el agua, ni rastro de él. No puede ser, me dije a mí mismo. Acabo de traerlo aquí. Empecé a caminar hacia el cementerio, aunque todo mi instinto me decía que debía huir. Algo me atraía, como si esa figura me llamara desde las sombras. La puerta del cementerio estaba entreabierta y por alguna razón inexplicable, la crucé. El lugar estaba cubierto por una niebla densa y apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Caminé entre las tumbas, sintiendo que el aire se volvía más frío con cada paso. Fue entonces cuando lo vi. Parado frente a una tumba vieja, el hombre del traje negro. Me acerqué, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que me detuviera. Al llegar lo suficientemente cerca, pude leer el nombre en la lápida. Y lo que vi hizo que el aire se me escapara de los pulmones. Era mi nombre. La fecha de muerte era ese mismo día. Y entonces lo entendí. No había traído a ese hombre hasta aquí. Él me había traído a mí. El hombre se volvió hacia mí lentamente. Su rostro, que antes no había podido ver, ahora estaba claro. Pálido, ojos hundidos y vacíos. Su sonrisa, una mueca macabra. Alargó la mano, y en ese momento, el frío me envolvió por completo. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho. Subí al taxi y arranqué el motor con las manos temblando. Salí de ahí a toda velocidad, sin mirar atrás. Pero desde esa noche, cada vez que conduzco de madrugada, siento su presencia. Lo escucho, ese maldito silbido. No importa cuántos kilómetros avance, él siempre está ahí. Si alguna vez recoges a un pasajero en una noche de lluvia, asegúrate de mirarlo bien, porque nunca sabes quién o qué podría estar subiendo a tu auto. Si esta historia te ha puesto los pelos de punta, no olvides suscribirte y compartir. Hay muchas más historias por contar, y créeme, no querrás perderte la próxima. ¿O sí? Te voy a contar algo que nunca pensé compartir. Mi nombre es Nicolás, y lo que te voy a relatar no es una simple historia de miedo. Esto es lo que me sucedió. Y si lo estás escuchando, tal vez te sirva de advertencia. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Era tarde, había terminado de trabajar y solo quería relajarme. Vivo solo en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa cerca del bosque. Siempre me ha gustado la tranquilidad, el sonido del viento entre los árboles, la paz de la naturaleza. Pero esa noche, el viento no traía paz. Eran cerca de las 11 cuando lo escuché por primera vez. Un silbido suave, como el de alguien llamándome desde lejos. Al principio, pensé que era algún vecino o alguien paseando cerca, pero el sonido parecía más cercano, como si viniera de dentro de mi casa. Me levanté del sofá, algo inquieto, y caminé hacia la ventana. Afuera, todo estaba oscuro. Solo la tenue luz de la luna iluminaba el camino que llevaba al bosque. No había nadie. El silbido, sin embargo, seguía ahí, más fuerte, más insistente. Decidí salir a investigar, creyendo que tal vez alguien necesitaba ayuda. Al abrir la puerta, el frío de la noche me golpeó en la cara. Avancé un par de pasos, escuchando con atención, pero no vi nada ni a nadie. Entonces,
El silbido cesó de repente, dejando un silencio abrumador a su paso. Narrador, voz algo tensa. Volví a entrar en casa, un tanto confundido, y me aseguré de cerrar bien la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de subir las escaleras hacia mi cuarto, lo escuché de nuevo. Esta vez, no era un silbido desde lejos. Era algo que venía de las paredes, de la misma casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esto no es normal, me dije a mí mismo. Subí las escaleras lentamente, cada paso resonaba como un eco en el vacío. Al llegar al pasillo, noté algo extraño en la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta y yo estaba seguro de haberla dejado cerrada. Abrí la puerta con cautela y lo primero que vi fue el espejo al final de la habitación. Lo que había en él no era mi reflejo. O mejor dicho, no solo era mi reflejo. Detrás de mí, parado en la oscuridad del pasillo, había una figura. Alta, delgada, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el silbido había vuelto. Esta vez, más fuerte que nunca, resonando en mis oídos como un eco interminable. Quise salir corriendo, pero mis pies no se movían. Sentía como si algo me retuviera, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Y entonces, lo vi de nuevo. Esa figura, acercándose lentamente, cada paso resonaba en el suelo como el latido de un corazón. Mi corazón. Nicolás, es hora de que vengas. No sé cómo lo hice, pero logré moverme. Salí corriendo de la habitación, bajando las escaleras como un loco. El silbido ahora me perseguía, retumbando en cada rincón de la casa. Llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada, no podía abrirla. Golpeé la puerta, grité, pero nada. Entonces, sentí un frío intenso detrás de mí. Esa cosa estaba ahí, justo detrás, esperando. Volteé lentamente, y lo vi. Alto, oscuro y sin rostro. Su sombrero se inclinaba ligeramente hacia mí, como si estuviera observándome, pero sin ojos. Y entonces lo entendí. El silbido no era una llamada. Era una advertencia. Ahora me perteneces. Narrador, voz final, tono publicitario. Si alguna vez escuchas un silbido en la oscuridad, no respondas. No salgas a investigar. Porque si lo haces, vendrá por ti. Y créeme, no habrá escapatoria. Este es solo un aviso. Si te gusta el contenido de terror, asegúrate de suscribirte y compartir. Porque tal vez, solo tal vez, la próxima historia que escuches sea la tuya. No sé cómo empezar esto, pero si estás escuchando, quiero que prestes atención, porque lo que te voy a contar podría salvarte la vida. Todo empezó hace unos meses, y desde entonces, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a relatarte es real. No es una historia que alguien inventó para asustarte, sino una advertencia, algo que debes tener en cuenta antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó una noche cualquiera, una de esas noches que parecen normales hasta que te das cuenta de que algo no está bien. Vivía solo, en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. La vida no era fácil, pero siempre me las arreglaba. El trabajo, las cuentas, la rutina, ya sabes, lo de siempre. Pero esa noche, algo rompió con la monotonía de mi existencia. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando escuché un sonido extraño. Al principio, pensé que era la televisión de algún vecino o alguien en la calle, pero cuando presté atención, me di cuenta de que venía del pasillo de mi departamento. Un murmullo suave, apenas audible, pero persistente. Es solo mi imaginación, pensé, pero cuando me levanté para investigar, el sonido desapareció. Todo estaba en silencio. Un silencio inquietante.
Decidí volver a la cama, ignorando la incomodidad que empezaba a instalarse en mi pecho. Sin embargo, justo cuando estaba por quedarme dormido, lo escuché otra vez. Esta vez, más claro. Era una voz, susurrando mi nombre. Andrés. Era imposible. Nadie podía estar en mi departamento. Vivo solo, y la puerta estaba cerrada con llave. Me senté de golpe, tratando de convencerme de que todo era producto de mi cansancio. Pero la voz seguía ahí. Salí de la cama y recorrí el pasillo, esperando encontrar alguna explicación. Las luces parpadeaban ligeramente, lo que aumentaba mi sensación de terror. Cada paso que daba resonaba en el suelo como si el eco fuera amplificado por algo más que las paredes, como si algo estuviera escuchando. La voz seguía llamándome, y entonces entendí. Venía del espejo. Sí, el espejo. Ese antiguo espejo que había heredado de mi abuela, que siempre me había parecido raro. Algo en él no estaba bien desde el primer día, pero nunca le di demasiada importancia hasta esa noche. Me acerqué lentamente, el corazón martillando en mi pecho. Mi reflejo parecía normal, pero la sensación de que algo no estaba bien me carcomía. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y regresar a mi cuarto, el reflejo me sonrió. No, no fui yo. Fue mi reflejo el que sonrió. Un gesto escalofriante, algo antinatural. Detrás de esa sonrisa había algo más. Algo oscuro, hambriento. El espejo comenzó a emitir un zumbido bajo, y antes de que pudiera alejarme, mi reflejo levantó la mano y tocó el vidrio. En ese instante, sentí como si una corriente helada me recorriera el cuerpo. No podía moverme. Estaba paralizado frente a mi propio reflejo, viendo cómo esa cosa me observaba con una intensidad aterradora. La voz, esa voz suave y aterradora, resonó nuevamente. Esta vez, no fue un susurro. Esta vez fue clara, como si viniera desde dentro de mí. Andrés, es hora de que vengas conmigo. Intenté gritar, pero mi garganta no emitió sonido alguno. Mi reflejo comenzó a distorsionarse, su rostro se alargaba, sus ojos se vaciaban hasta convertirse en dos pozos negros. La oscuridad detrás de él empezó a expandirse, como si el espejo fuera una ventana a otro lugar. Algo horrible, algo que no podía comprender. Y entonces, sin previo aviso, la mano de mi reflejo atravesó el vidrio y me agarró del brazo. El dolor fue insoportable. Era como si algo frío y afilado se clavara en mi piel, arrastrándome hacia ese lugar oscuro dentro del espejo. Me resistí, pero la fuerza era abrumadora. Sentía como poco a poco mi cuerpo era absorbido por esa oscuridad. No sé cómo logré escapar. Algo me soltó justo antes de que fuera completamente tragado por esa oscuridad. Desperté tirado en el suelo, con el espejo hecho pedazos a mi alrededor. Pero desde esa noche, todo cambió. A veces, cuando paso cerca de un espejo, siento que mi reflejo no me sigue, que me observa, esperando. Ahora, cada vez que veo uno, me aseguro de no quedarme demasiado tiempo frente a él. Porque si lo hago, sé que esa cosa volverá por mí. Y esta vez, no podré escapar. Te lo advierto, si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad o ves algo extraño en tu reflejo, corre. No mires atrás. Porque lo que sea que habita ahí dentro, no está jugando. Está esperando. Y si te atrapa, nadie te salvará. Si esta historia te ha dejado pensando, no olvides compartirla con tus amigos, suscribirte a mi canal y seguirme en todas las redes. Porque, tal vez, solo tal vez, este relato sea la advertencia que necesitas para protegerte de lo que acecha en la oscuridad. Y recuerda, a veces, el reflejo en el espejo no eres tú. Nunca pensé que una entrega nocturna pudiera cambiar mi vida para siempre. Era una noche oscura, el aire pesado, y yo solo quería terminar mi turno y volver a casa. Era el último pedido de la noche, a las afueras de la ciudad, en una zona rural donde las luces de las casas apenas se veían en la distancia.
Recuerdo cómo el ambiente se volvió extraño en cuanto pasé por un viejo puente de piedra. Las luces de la moto comenzaron a parpadear. Intenté mantener la calma, pero había algo en el aire que no me dejaba tranquilo. Una sensación de ser observado, como si algo o alguien estuviera esperándome. Llamé al cliente, pero nadie contestó. Decidí seguir adelante. Gran error. Unos minutos después, escuché lo imposible, cascos de un caballo que retumbaban en el suelo detrás de mí. Era extraño, porque no había visto a nadie ni nada cuando pasé. La carretera estaba vacía, o al menos eso pensaba. Giré la cabeza lentamente, y ahí estaba. Un hombre vestido de negro, montado en un caballo igual de oscuro. Su sombrero cubría su rostro, pero sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Era el Charro Negro. Lo reconocí al instante. Había escuchado las historias, los rumores que los viejos contaban, pero jamás creí en ellos, hasta ese momento. El hombre en el caballo me habló con una voz grave y profunda, como si viniera del fondo de la tierra. Muchacho, esa entrega ya no es para ti. Ahora, tú vienes conmigo. El terror se apoderó de mí. Intenté acelerar la moto, pero el motor no respondía. La criatura, porque no parecía humano, me siguió a paso lento, como si disfrutara del miedo que me provocaba. Sentí como el frío me envolvía, y cada vez que intentaba avanzar, su presencia se acercaba más y más. Intenté rezar, pedir ayuda en silencio, pero sentía que cada palabra que intentaba pronunciar se ahogaba en mi garganta. La carretera parecía alargarse sin fin, y el Charro Negro no dejaba de seguirme, cada vez más cerca. De repente, lo vi junto a mí, cabalgando al lado de la moto como si flotara. Tu destino ha sido sellado, muchacho, me dijo. De la nada, apareció una luz a lo lejos. Era una casa. Las luces estaban encendidas, como si alguien me esperara. Era mi única esperanza. Aceleré, con el motor de la moto rugiendo al máximo. Sentía que el charro podía alcanzarme en cualquier momento, pero la luz de esa casa parecía alejarlo. Con un último esfuerzo, llegué a la entrada de la propiedad. El charro se detuvo en seco a la orilla de la carretera. Me miró con sus ojos ardientes y dijo: esta vez te salvaste, pero nadie escapa para siempre. Al llegar a la casa, me recibió un anciano que parecía saber exactamente lo que había ocurrido. Sin decir una palabra, me invitó a entrar y me ofreció refugio hasta que amaneciera. Sabía que el Charro Negro no podía entrar en lugares benditos. Aquella noche, entre rezos y el miedo que me consumía, entendí que había sido marcado. Aunque me haya librado, sabía que algún día el Charro Negro volvería por mí. Desde esa noche, no he vuelto a trabajar de noche. ¿Tú serías capaz de enfrentarte al Charro Negro? Sigue nuestra página y comparte esta historia, o puede que él venga por ti la próxima vez.